Saludos a mis hermanos, que el Señor los bendiga. Bueno, vamos a estar orando para que el Señor esté hablando Él, ¿no? Para que sea Él el que esté entregando el mensaje en esta noche. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, y ahora te pedimos que tú estés hablándonos, que tú estés hablando a través de mí, Señor Jesús, que sea tu palabra, que no sean palabras mías, sino que sea tu palabra la que podamos estar oyendo, Señor, en esta noche. Te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Amén y amén. Bueno, pueden estar sentándose, pueden estar tomando sus asientos. Yo quería leer en el libro de Mateo. Mateo 20, versículo 29. Y dice, al salir de ellos, de Jericó, le seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callasen. Vamos a seguir recordando acá, ¿no? Y la gente le reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose Jesús, los llamó y le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Hasta ahí quería estar leyendo, ¿no? Podemos ver que había dos personas ciegas sentadas junto a un camino. Se enteraron que Jesús pasaba por allí, había una gran multitud, nuestro Señor Jesucristo pasaba caminando por ahí, y ellos estaban ahí. Cuando ellos se enteraron, lo primero que hicieron clamaron a Jesús. Gritaron fuerte, clamaron fuerte, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Clamaron a nuestro Dios. Muchas veces esperamos milagros, esperamos que el Señor nos bendiga, esperamos que el Señor haga un milagro en nuestra vida, en nuestra familia, pero no clamamos a Él. Y estas dos personas clamaron a Él. El clamor es algo que sale de un sentir diferente, no es un grito común, no es una palabra cualquiera, sino que es algo que sale de nuestro interior, de nuestro corazón, es algo sincero, algo genuino, algo verdadero. Y nuestro Señor Jesucristo oyó ese clamor, escuchó ese llanto, ese clamor que ellos estaban ahí pidiendo. Y también podemos notar que hubo gente que le decían que se callasen, ¿no? Hubo gente que le decían que se callasen. Muchas veces en nuestras vidas, en nuestro caminar diario, hay gente que nos dice que nos callemos. Cuando nosotros queremos clamar a nuestro Dios, o cuando nosotros queremos proclamar o queremos pronunciar que nuestro Señor hizo esto, que nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con un milagro, y muchas veces escuchamos gente que quiere que nos callemos. Pero mire si estas dos personas se callaban, iban a seguir ciegos toda la vida. Estas personas tuvieron esa valentía de no callarse, sino que gritar más fuerte, ¿sí? No solamente gritar, sino clamar a nuestro Dios. Y clamaron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Pidieron misericordia nada más, no pidieron otra cosa. Yo me estaba gozando con el testimonio de Sharon, ¿no? Y podíamos ver ahora que estamos hablando de los milagros. Dos milagros juntos sucedieron ahí en esa situación. Y muchas veces los milagros no los vemos. Solamente pensamos que los milagros suceden cuando una persona paralítica se levanta, camina, cuando un ciego recibe la vista, cuando un sordo oye, cuando un mudo habla, o cuando un muerto resucita. Solamente pensamos que los milagros son esas situaciones. Son milagros bárbaros, pero también milagro fue lo que le sucedió a ella, que la botella pasó así de la cabeza de ella. Milagro fue lo que pasó con ese ventilador.
con la fuerza que salió, que se clavó en el techo, un techo de cemento, que para poder clavar un clavo, Omar, Jorge, saben que tenemos que pegarle fuerte con una masa, con un martillo. Y sin embargo, ese ventilador, esa paleta salió tan fuerte que se clavó en el cemento. Un milagro más. Y muchas veces esas cosas no las vemos como un milagro, sino que las vemos como algo pasajero. Lo que la semana pasada hubo una persona que contó también un milagro que sucedió con su hijo. Un milagro más también. A veces escuchamos por el noticiero, escuchamos por la radio, por lo que fuere, escuchamos que dice un choque de moto, un auto con una moto, y podemos oír que la gente dice, de milagro no lo mató, de milagro no le pasó esto, de milagro no le pasó aquello. Son milagros que pasan, pero muchas veces no los vemos. Muchas veces consideramos que el milagro tiene que ser un milagro, como acabo de decir, que se levante un paralítico y pegue una vuelta a carnero, o un milagro que un mudo cante, que un sordo oiga y cosas así. Pero los milagros están todos los días en nuestras vidas. Un milagro es poder levantarme al otro día y poder ir a la escuela a trabajar o hacer lo que tengo que hacer. Porque es un milagro de nuestro Dios que nos está dando esa vida que no nos merecemos. Cuando mis hijos nacieron, Nicolás nos había dicho que iban a nacer sin una de las extremidades y cosas así. Estuvimos muchos meses mal porque no se estaba formando bien y esas cosas. Y de milagro, porque fue un milagro de Dios, Nicolás hoy en día tiene 19 años, practica un deporte, está en la facultad y puedes hacer miles de cosas. Agustín también nos habían dicho lo mismo, que tenía un hematoma entre la placenta y el feto y no se estaba formando bien y muchísimas cosas más. Tuvimos que esperar unos meses para que eso se vaya. Un milagro más. Nuestro Dios se le antojó hacer un milagro en él y ahora Agustín lo podemos ver, lo alto que está, juega al fútbol y tiene miles de cosas haciendo todos los días. Un milagro más. Y muchas veces nosotros esperamos que los milagros sean diferentes, que sean grandes, que los podamos ver. Los milagros los podemos ver todos los días, solamente que no los vemos con los ojos espirituales. Nuestro Señor Jesucristo debería también abrir nuestros ojos espirituales para que podamos ver los milagros que Él hace todos los días. Acá y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron. Y la gente le reprendió para que callase. Muchas veces los milagros suceden, como sucedió en la vida de ese joven que se contó la semana pasada, como sucedió con mis hijos, como sucedió con la hermana Sharon. Y muchas veces no lo contamos, nos quedamos callados y le hacemos caso a esta multitud que dijo que se callasen. Y nosotros le hacemos caso a esa multitud y nos callamos. Y cuando nosotros nos callamos, los milagros o las bendiciones que nuestro Señor Jesucristo nos concede, estamos privando a los demás hermanos que puedan ser bendecidos, porque muchas veces hay hermanos que están esperando un testimonio, que están esperando una palabra de aliento como es eso, como es contar que, como en mi caso, en nuestro caso, que por milagro de Dios nuestros hijos nacieron sanos. Y muchas veces hay personas que están pasando por situaciones difíciles y necesitan oír eso para poder afirmarse más a nuestro Dios, para poder depositar esa confianza en Él. Y muchas veces vuelvo a decir, muchas veces hacemos como esta multitud, le hacemos casos a la multitud y nos quedamos callados. Nos quedamos callados y al quedarnos callados esa persona se privó de poder escuchar ese milagro. Y quizás si me escuchaba a mí contar eso, el ánimo de esa persona iba a ser diferente. Por eso muchas veces debemos contar las cosas que nuestro Señor Jesucristo hace en nuestras vidas, debemos compartirlas. No se trata de chusmerío ni nada, sino se trata de compartir con el prójimo lo que Dios hizo en mí, lo que Dios hizo en mis hijos, lo que Dios hizo en mi familia, lo que Dios hizo en un amigo.
Por eso felicito lo que Sharon hizo de pasar y contar lo que Dios hizo. Porque fueron cosas lindas, fueron un milagro lindo lo que le sucedió. Hay otra condición también que Jesús pide y dice: deteniéndose Jesús los llamó y le dijo: ¿qué queréis que yo os haga? Ellos le dijeron: que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, Jesús tuvo misericordia, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron, dice. Muchas veces nosotros recibimos una bendición, recibimos un milagro, nuestro Señor Jesucristo no nos pone condiciones, pero nosotros no le seguimos después. Esperamos esa bendición, esperamos que suceda ese milagro, pero no le seguimos más. Clamamos a Dios por ese milagro, clamamos a Dios por esa bendición, clamamos por esa petición. Cuando nuestro Señor Jesucristo tiene misericordia, se compadece de nosotros, nos concede esa bendición, no lo seguimos más. No lo seguimos hasta que nos pase de vuelta algo. Cuando nos pasa de vuelta algo, empezamos de vuelta con lo mismo. Pedimos de vuelta a Dios, clamamos de vuelta a Dios, el Señor sigue teniendo compasión hacia nosotros, nos bendice de vuelta y no lo seguimos. Y hay una condición que pone Dios acá también. En Mateo 10, del mismo versículo estamos hablando. Y dice, Mateo 10, 49, y dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza. Es esa la condición que nuestro Señor Jesucristo pone, que tengamos confianza. Ten confianza, levántate y te llama. Les dijeron eso, te llama Jesucristo. Muchas veces nosotros no ponemos nuestra confianza en Jesucristo, por eso los milagros no suceden, por eso las bendiciones no son concedidas, porque no ponemos la confianza en Él, sino que ponemos la confianza en la Virgen María, como el hermano decía, de los católicos. Yo fui a una escuela católica y teníamos catecismo, y la Virgen María era la principal figura. Y muchas veces la gente pone la confianza en el gauchito Gil, pone la confianza en las imágenes paganas y no pone la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y la condición que puso Dios era que tengamos confianza en Él, que nuestra confianza sea solamente exclusiva para Él. No podemos compartir una confianza, no podemos compartir, le tengo 50% confianza a Dios y 50% a las imágenes paganas. No. La confianza tiene que ser solamente en nuestro Dios. Y se llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué queréis que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Agradecido totalmente esta persona. ¿Por qué? Porque recobró su vista y seguía a Jesús. Siguió a Jesús en el camino. Dejó su capa de lado y lo siguió a Jesús. No fue ingrato que, bueno, recibí mi milagro y listo, me quedo acá. Gracias Jesús por el milagro, nos vemos. La próxima que me pase algo te llamo de vuelta. No, lo siguió en el camino. Agradecidísimo. Después podemos ver también el mismo pasaje Lucas 18. Lucas 18 también dice lo mismo. Dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
y lo que iba delante de él le reprendía para que callase. De vuelta volvemos a escuchar lo mismo. La multitud le pedía que se calle. Esa multitud puede ser nuestra familia, esa multitud puede ser nuestros amigos, esa multitud puedo ser yo mismo también. Que volviéndome me callo, que haciéndole caso a los amigos para que no me carguen o para que no me digan nada me callo, o la familia que para que no me menosprecien o para que no me inviten a la próxima cena me quedo calladito y no digo nada, que voy a la iglesia y que estoy pidiendo un milagro o que el Señor Jesús me bendijo con un milagro. Esa multitud puede ser muchas cosas. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerles a su presencia y cuando llegó le preguntó de vuelta: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Acá podemos ver que no solamente recibió la vista, sino que fue salvo. Tu fe te ha salvado. Sabemos que la salvación es por fe. Y ella tuvo 2 milagros, tuvo acá. Recibió la vista y la fe lo convirtió en salvo. Y luego dice, y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Le seguía glorificando a Dios. De vuelta fue muy agradecido porque le siguió a nuestro Señor Jesucristo. No solamente le siguió, sino que glorificó a nuestro Dios, y el pueblo dio alabanzas a Dios. Volvemos a ver de vuelta que el agradecimiento estuvo en todo momento de parte de ellos dos, de los 2 ciegos. Acá está hablando de Bartimeo, pero en los versículos anteriores hablaban que eran 2 personas y los 2 le seguían a él. No hubo uno solo le siguió y el otro no, lo siguieron los 2. Hubo 2 personas que se pusieron de acuerdo primeramente para poder clamar a nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice: si 2 o 3 se ponían de acuerdo, ¿no? Su palabra dice así. Y acá hubo 2 personas que se pusieron de acuerdo en clamar. Las 2 personas clamaron por la vista. Las 2 personas estaban juntas con esa necesidad y juntas clamaron a Dios y juntas fueron bendecidas con ese milagro. Muchas veces creemos que nuestro Señor Jesucristo va a estar haciendo milagros, prodigios y bendiciones cuando nos pongamos de acuerdo 40, 50 personas o 100 personas. No, cuando nos ponemos de acuerdo 2 personas es suficiente para que nuestro Señor Jesucristo obre. Podemos comprobarlo en estos versículos bíblicos, no lo estoy contando yo, sino que lo está contando nuestro Señor Jesucristo. Que 2 personas se pusieron de acuerdo y Él obró. Y a veces podemos ver también que cuando los milagros suceden muchas veces, no quiero herir a nadie, ni quiero hablar por nadie en particular, sino que solamente es una figura, dejamos de seguirlo. Muchas veces nos pasa eso, que dejamos de seguirlo. Y como acabo de decir, muchas veces privamos a la gente de afuera que pueda escuchar esos milagros, que pueda escuchar. A veces creemos que predicar es solamente ir, agarrar un megáfono y predicar en una plaza. O yo tenía un conocido que predicaba en los colectivos y hacía eso el chico, y pensamos que predicar es eso. Predicar también podemos predicar con nuestro testimonio. Podemos ser un testimonio, un buen ejemplo, y estamos predicando, porque esa persona va a estar interesada en decir: ¿qué te pasó que cambiaste tanto? ¿Qué pasó que ya no sos como antes? ¿Qué pasó que ya no tomás? ¿Qué pasó que ya no le pegás a tu señora? ¿Qué te pasó que ya no le gritás a tus hijos? Ese es un testimonio también, es una manera de estar predicando a nuestro Dios.
con el testimonio se predica mucho también. Y muchas veces nos quedamos callados. En mi caso también me he quedado callado durante mucho tiempo, sin contar lo que Dios había hecho con mis hijos, sin contar esos 2 milagros que pudimos notar nosotros. Y después me di cuenta que al quedarme callado estaba privando a la gente que pueda oír eso y que pueda convertirse a nuestro Dios, o que pueda tener aliento, que pueda renovar sus fuerzas. Muchas veces humanamente nuestra confianza decae, y eso es algo común en los seres humanos. La confianza muchas veces decae, la fe decae, y a veces queremos escuchar algo, deseamos escuchar una palabra de aliento, deseamos escuchar que mirá que a mí me sucedió esto, mirá que Dios me liberó de esto, mirá que Dios hizo esto en nuestra familia. Y deseamos escuchar eso para poder tomar confianza, para poder tomar ese envío que necesitamos. Es algo que humanamente se necesita. Yo no creo que haya alguien que diga, no, yo no necesito que nadie me diga nada, yo no necesito escuchar eso porque sé muy bien lo que tengo que hacer, porque todos necesitamos un aliento de vez en cuando, todos necesitamos una palmadita en la espalda, como se dice. Así que en mi caso yo me he callado durante mucho tiempo, me he callado de esos milagros que pasaron. Y a veces me lamento tanto y me lamento mucho de poder y digo, ¿cuántas personas habrán quedado en el camino por no escuchar o por no haber dicho lo que sucedió con mis hijos? Y es algo que por ahí a veces digo y bueno, ya es tarde, ahora tenemos que mirar para adelante y tenemos que tratar de cambiar esa situación. Tenemos un Dios que nos da oportunidades todo el tiempo, debemos saber aprovecharlas. Si alguien estuvo pasando por esa misma situación, si alguien se cayó un milagro, si alguien se cayó una bendición, recuerde que tiene tiempo para dar vuelta a esa página, para dar vuelta a eso, para poder hablar de Dios, para poder decirle, che, mira, te tengo que contar algo. Sabés que hace tiempo en mi vida estábamos pasando por una situación difícil y nuestro Señor Jesucristo cambió todo. Y quizás estamos a tiempo de esa persona, quizás estamos a tiempo todavía de poder convencer a ese vecino, a esa vecina, a ese compañero de escuela, a ese compañero de fábrica. Siempre Dios maneja los tiempos, siempre sabemos que los tiempos son de Él, así que debemos confiar en eso, que aún estamos a tiempo. Esto es algo que yo quería compartir, es algo que justo hoy Sharon también habló de los milagros y habló de esas situaciones que le sucedieron a ellas. Y esos son milagros que nuestro Señor Jesucristo suelta todos los días. Ese milagro de poder ver esa botella, de poder tener intuición para poder esquivarla, solamente te lo da Dios, porque no creo que alguien pueda ver que viene algo para pegarle, o ver esa hélice que se clavó ahí y no estar parado enfrente. A veces suceden las cosas con un segundo de tiempo, a veces decimos, ¿no? Se salvó por un segundo. Y esos son milagros, no es que se salvó por un segundo, no, fue Dios quiso que pase esa escena, Dios quiso que pase esa situación. Es un milagro de nuestro Señor Jesucristo que permitió que pasara esa situación. Esto es algo que yo quería compartir con ustedes, espero que haya sido de bendición como lo es para mí, espero que pueda ser de aliento para alguien, que podamos recapacitar más que nada y poder decir, bueno, de ahora en más voy a contar lo que me suceda, voy a contar lo que Dios hizo en nuestra familia, voy a contar lo que Dios hizo en nuestros hijos, para que podamos, quizás con ese testimonio podamos convencer a alguien. Quizás hay alguien que le hace falta un empujoncito para poder convertirse, le hace falta nada, poquito, y con esa palabrita podemos lograrlo. Así que, hermanos, los aliento a todos a que podamos tener esa valentía y que no nos callemos, que no le hagamos caso a esa multitud y nos callemos de lo que Dios quiere que nosotros digamos, que no le hagamos caso a nuestros compañeros, que no le hagamos caso a nuestra familia, que no le hagamos caso a los prejuicios,
que no le haga caso al interior mío que dice, no, callate mejor porque te van a cargar, callate porque te van a decir esto. No le hagamos más caso a esas cosas, sino solamente hagámosle caso a nuestro Dios. Y cuando tengamos alguna situación, que estamos pasando por una situación difícil, y nuestro Señor Jesucristo nos concede el favor de poder superarla, recordémosle que nuestro Señor Jesucristo la única condición que le pone es seguirle a Él, seguirle solamente a Él. Hermanos, les agradezco por oír primeramente y bueno, muchísimas gracias por escuchar. Así que exacto lo que yo quería compartir con ustedes, espero que sea de bendición. Y bueno, ahora nuestro pastor seguramente va a estar finalizando. Adelante, pastor.